Hoy, jueves 20 de noviembre, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Tribuna Jurídica, donde conoceremos más sobre el derecho y el servicio de justicia en nuestro país. Hoy, en Tribuna Jurídica, contamos con la presencia del juez coordinador del módulo corporativo laboral de la nueva Ley Procesal del Trabajo en Piura, Elder Luján Segura, con quien abordaremos el tema Análisis de la implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo en Piura. Bienvenido, doctor Elder. Es un gusto tenerlo hoy jueves en el programa Tribuna Jurídica. Gracias, el gusto es mío y efectivamente vengo en representación del módulo corporativo laboral de esta Corte Superior y agradezco por este espacio porque nos encontramos en el mes de nuestro aniversario y estoy dispuesto a absolver las preguntas que crean conveniente. Gracias, doctor. ¿En qué consiste la nueva Ley Procesal del Trabajo? Es básicamente una nueva forma de cómo hacer proceso, de un diseño diferente de cómo tramitar los temas que son propios del derecho laboral. A diferencia de la ley anterior, que tenía un sistema un poco más complejo, marcadamente escriturario y con plazos más amplios y demora y saturación de actos procesales y de procesos, esta ley ha tornado mucho más ágil buena parte de los procedimientos, ¿no? En esencia es eso. ¿Y desde cuándo se implementó esta norma procesal y cuántas dependencias jurisdiccionales le aplican en el Distrito Judicial de Piura? En el caso de Piura, la nueva Ley Procesal del Trabajo se viene aplicando desde el mes de noviembre del año 2018. Nosotros en este año estamos cumpliendo 7 años de funcionamiento, de aplicación de la nueva Ley Procesal en la Corte Superior de Justicia de Piura. Esta ley viene desde el año 2010, pero se fue aplicando de manera paulatina, sumando cada año 2, 3, 4 distritos judiciales, y en el año 2018, digamos que le correspondió empezar a Piura. De ahí para acá se aplica plenamente este sistema. Y en cuanto a los órganos jurisdiccionales que la aplican en Piura, pues todos, ¿no? Todos los órganos jurisdiccionales en materia laboral de la Corte de Piura lo aplican porque ya hace buen tiempo la antigua ley ya dejó de funcionar. Doctor, ¿cuál es la diferencia sustancial entre la nueva Ley Procesal del Trabajo y la antigua norma? Pues varias, ¿no? O sea, podríamos enumerar una larga lista, pero a ver, pretendo citarlas por lo menos unas 4 o 5. Para empezar, en el proceso actual, en el sistema actual, prima la oralidad. Cuando decimos oralidad, es la exposición de los hechos, los argumentos, se hace dentro de audiencia, básicamente. Se resuelven también en audiencia y hasta incluso se emiten los pronunciamientos de sentencia también, algunos de ellos al menos, en audiencia, a diferencia de lo que ocurría en la antigua ley, que todo era por escrito, y la sentencia también evidentemente por escrito, para empezar. Otra cosa que caracteriza es el interrogatorio libre, ¿no? En aquel entonces, donde estábamos imbuidos por el Código Procesal Civil como norma supletoria, los interrogatorios se elaboraban previamente, se insertaban en un sobre y en el momento de la audiencia se abría, se deslacraba y se hacía la lectura uno por uno. Con la nueva ley no, los interrogatorios son libres. Llega el momento, se admite el medio probatorio, se inicia el interrogatorio y las preguntas fluyen. El juez ya más bien se preocupa porque solamente las preguntas sean pertinentes, porque no sean las frases agraviantes, etcétera, etcétera. Pero es libre, es suelto, ¿no? Y el juez lo dirige en todo momento, reconduciendo a que se dirijan hacia los temas materias de controversia. Otro aspecto también importante es que precisamente por lo anterior, no se utilizan pliegos interrogatorios, todo es verbal, todo es libre. Lo único que es escrito en este sistema es la demanda, la contestación de la demanda, tal vez algún escrito por ahí y la apelación, por ejemplo. Pero lo demás, todo es en audiencia y es realizado de manera oral. Otro cambio drástico que ha significado también aceleración en el trámite de los procesos es el tema de las pericias. Con la antigua ley se pedían constantemente informes de planillas, pericias, y había que disponer que los peritos del Poder Judicial, de la Corte, se desplacen hasta las empresas y tomen los datos de planillas. Con la nueva ley se ha sacado eso del ámbito y es como si se le hubiera dicho a las partes, a los abogados. Si quieres acreditar un tema con pericias, tú elabora tu pericia, presenta tus datos y vas con tu perito a la audiencia y que tu perito explique. Y se ha precisado en esta norma que las pericias ya son un órgano de auxilio, pero es del juez, no de las partes, no son medios probatorios. Otro aspecto también importantísimo es la flexibilidad que tiene el proceso laboral. La norma anterior, que era básicamente escrituraria, era que, como podríamos llamarlo coloquialmente, más acartonada, ¿no?
más fija, más rígida. El nuevo sistema no, es más flexible, da las pautas generales y al interior, digamos, el juez conduce el proceso y puede tornarse mucho más ágil. Claro, con los cuidados del caso, evidentemente. Y otra cosa que puedo remarcar también es la emisión de la sentencia, ¿no? En aquel entonces se realizaba la audiencia, se daba un plazo para los alegatos, las partes lo hacían, lo presentaban por escrito, luego tenía que emitirse el decreto disponiendo que se tengan por presentados y pasando los autos a despacho para sentenciar, y ahí tranquilamente se estaban 20 días, 30 días, 40 días o más. Ahora no, el plazo luego de culminada la audiencia es 5 días, ¿no? En algunas ocasiones, por razones de carga procesal o por temas complejos, nos vemos obligados a prorrogarlo, pero es por unos días, pero no excede, digamos, esos tiempos, ¿no? Eso ha redundado en gran manera, digamos, en el éxito de la nueva ley procesal del trabajo. Definitivamente es más rápido. Así es, así es. Doctor, y desde su experiencia, ¿qué tan importante es la conciliación en el proceso laboral? Importantísimo. Lo penoso es que no tiene, digamos, aplicación práctica, o sea, no se traduce en la realidad. A ver, doy un ejemplo para que se me entienda bastante puntual. Grosso modo, les digo, la entidad, a ver, digamos, el 60% de casos que conocemos nosotros en la nueva ley, que tramitamos temas del régimen privado, ¿ya? La entidad demandada es el Estado, o sea, son entidades del gobierno central, algunos ministerios, registros públicos, por ejemplo, salud, entre otros, por mencionar algunos, SUNARP, pero también gobiernos regionales y entidades municipales. Todas ellas pertenecen al Estado y tienen una regulación particular en el tema de cuando tiene que ver con el pago de obligaciones dinerarias. Pues bien, entonces, más o menos calculo, el 60% de demandados, de demandas, es contra entidades del Estado. Y estas tienen por práctica no conciliar. Contadas veces se ha dado situaciones, lo hemos tenido, sí, pero en mi caso de mi despacho, hace como 3 años, donde, por ejemplo, particularmente 3 municipalidades sí conciliaban. Después salieron los abogados porque se podían, en ese entonces los procuradores se podían cambiar a cada rato, salieron estos y ya no se conciliaba. En el resto de entidades, como cada entidad tiene un procurador y la ley establece que los intereses de las entidades los defiende el procurador, estos tienen por práctica, bajo el hecho de que no hay presupuesto y otras cosas, y no concilian. Si el 60% entonces de casos está en manos de entidades del Estado, significa que el 40% son casos ya de particulares. En esos sí hay conciliaciones, pero aún con todo hay una suerte de práctica, hay una suerte de cultura de no conciliación, que cuando se dio la ley en su momento, tanto la ley de conciliación extrajudicial como la nueva ley procesal del trabajo, no vino aparejada de otras políticas de Estado tendientes a generar un cambio cultural en personas, abogados, jueces mismos también para el tema de la conciliación. Los índices de conciliación son preocupadamente bajos. Son 7 años que se viene aplicando la nueva ley procesal del trabajo en Piura. ¿Han tenido algunas incidencias o problemas en su aplicación? Claro, evidentemente. O sea, incluso la ley más elaborada, el sistema mejor pensado, digamos, tiene problemas en la aplicación cotidiana, porque siempre lo conocen los legos en derecho. Una cosa es cuando se idea la norma, cuando se piensa en algo, estamos en el plano del deber ser, ¿no? Y otra cosa es cuando ya la norma se lleva a la práctica, tanto en el plano sustantivo como en el plano procesal. Ahorita estamos hablando en un tema eminentemente procesal. Y en efecto, han habido ciertas implicancias, ¿no? Por ejemplo, un cambio rotundo de la nueva ley es el trabajar con la corporativización. Antes, en el sistema anterior, un juez tenía en su despacho por decir, 4.000, 5.000 expedientes y tenía sus 3 o 4, 2 o 3 secretarios, sus 2 o 3 asistentes, su asistente de juez, y con ellos trabajaba constantemente y les transmitía sus criterios, ¿no? Sus puntos de vista que ellos iban plasmando. Y así, por cada juzgado, digamos, como una suerte de islas,
con la nueva ley procesal del trabajo. No, hemos tenido que trabajar de manera corporativa, de tal manera que todos los jueces trabajamos con todos los secretarios que califican las demandas. Todos los jueces que integramos el módulo trabajamos con los secretarios que tienen que ver con la parte del trámite. Y a su vez, todos los jueces trabajamos también con todos los secretarios que ven en la parte de ejecución. Eso ha implicado que tengamos reuniones periódicamente sostenidas a nivel de jueces, a nivel de secretarios, para poder unificar criterios, porque si no era complicado que un juez con el secretario X sobre un caso del primer juzgado resuelva de esta manera y otro juez, pero con el mismo secretario, en otro caso similar, resuelva diferente. Entonces se ha tenido que implementar con el tiempo este tipo de actividades. También hemos tenido que habituarnos al tema de la oralidad, al tema de la inmediatez. No es fácil, es cambiar una forma diferente de pensar. Suelen decir cambio de chip, ¿no? En jueces, en abogados y hasta en las mismas partes. Aún ahora, le cuento, tenemos los jueces que a veces en algunos pasajes de algunas audiencias convertirnos en una suerte de docentes para poder explicar algún temita que a lo mejor se advierte que no ha podido ser entendido a efecto de reconducir mejor el tema, ¿no? Porque al fin y al cabo el juez es el director de el proceso. Luego vino la pandemia, ¿no? Que ha traído implicancias en todo sentido, y dentro de ellos también la nueva ley procesal del trabajo, que ha traído como principales cambios, por ejemplo, que la notificación de la sentencia ya no se haga en el lugar mismo del juzgado, que se llama notificación en estrado, sino que se tenga que enviar a casilla electrónica, que fue una forma urgente de cómo paliar la situación y que se ha quedado más bien de manera definitiva, como si fuera la regla. Normas, instrucciones, formatos que nos han ido explicando y enseñando con el tiempo a cómo utilizar las herramientas, sobre todo digitales, para la tramitación de los procesos. Otro mecanismo importantísimo, el tema del expediente judicial electrónico, ¿no? Otra forma de cambio de pensar que cuesta trabajo a todos, como algo chocante porque es un cambio radical, pero que con el paso del tiempo uno ve las cosas favorables y las bondades son mucho mayores, ¿no? Entonces, esas cositas ha venido, digamos, con el tiempo, ¿no? Dándose. También está el tema de la propia nueva ley procesal del trabajo tiene regulación escasa, tiene muchos vacíos, muchas endijas que tenemos que vernos obligados a solucionarlos aplicando supletoriamente el Código Procesal Civil, acudiendo a los principios, ¿no? Pero eso trae varias consecuencias, porque un juez X, o por decir en mi caso, en mi despacho, aprecio esa falencia y trato de cubrirlo de esta manera, pero de repente otro juzgado en otro lugar del mismo Piura o de otro lugar del país tienen otra forma de interpretar y eso trae también sus consecuencias, ¿no? Esa versatilidad es bondadosa, pero a la vez es un riesgo también si es que no sabemos manejarlo de la mejor manera. Doctor, con el paso de estos 7 años, también se han podido desarrollar buenas prácticas que contribuyan al proceso laboral. ¿Puede comentarnos de ellas? Evidentemente podría elaborar también tranquilamente una lista, ¿no? Que haría sobrepasar el tiempo que tenemos dispensado para esta entrevista. Pero a ver, no sé, cito tal vez unas 3 o 4. Una de las prácticas que nos ha dado resultado y que fueron necesarias, pero a la vez convencidos de ello, lo hemos venido ya sosteniendo como práctica constante, es la reunión de junta de jueces. Hay un reglamento que regula el funcionamiento de los módulos corporativos laborales y dentro de ellos se prevé como un órgano, aparte de la administración, aparte del juez coordinador, la junta de jueces. Por lo tanto, cada cierto tiempo, cuando vamos identificando temas un poco problemáticos que nos lleva de repente a dar o nos viene produciendo respuestas diferentes o ciertas preocupaciones, nos reunimos los jueces, vemos el tema, obviamente respetando el tema del criterio independiente que tiene cada juez, pero procuramos abordarlo para darle una salida uniforme, de tal manera que tengamos una respuesta también uniforme para los justiciables. Porque hay que recordar que de parte de los jueces y del Poder Judicial en general se espera pues pronunciamientos que sean predecibles, ¿no? También
Ha habido mejoras, por ejemplo, en el ámbito de las notificaciones, ¿no? Para el caso especial de la nueva ley procesal del trabajo, a efectos de que las audiencias programadas no se suspendan por falta de notificación o defectos o deficiencias en la notificación, se hicieron coordinaciones con la central de notificaciones para coordinación, digamos, más exhaustiva en el tema de las notificaciones para que lleguen de manera oportuna y eso evite la suspensión o la no realización de las audiencias. También eh, se ha mejorado en el tema de la entrega virtual de todas las notificaciones generales, aplicando la notificación electrónica, se ha extendido, digamos que el módulo corporativo laboral se ha convertido en uno de los entes piloto de esta Corte Superior en aplicación no solamente del expediente electrónico que mencioné, sino también el tema de las notificaciones. Hace muchos años nosotros aplicamos al 100% las notificaciones electrónicas, excepto cuando la ley dice que se debe el primer emplazamiento, la notificación con la demanda y el auto admisorio, que eso se hace en domicilio real. Aunque ahí habría que destacar algo importante, que es un movimiento a nivel del Poder Judicial y que secundó de muy buena manera esta Corte Superior en su momento, cuando se emitió una directiva a efectos de que las entidades que regularmente eran demandadas en temas laborales, llámese por ejemplo los gobiernos regionales, las municipalidades, SUNARP, ¿no? Y otros entes, se les requirió que fijen una casilla para emplazamientos, diferente de la casilla normal que se suele notificar, únicamente para emplazamientos. Y se hizo un registro y ese registro lo utilizamos nosotros y lo aplicamos así al 100%. En el caso de esas entidades, cuando emitimos un auto que admite a trámite la demanda, los emplazamientos ya no los hacemos a su domicilio real. Por ejemplo, en el caso del gobierno regional ya no remitimos a su local, sino remitimos a la casilla electrónica y ellos ya tienen conocimiento por norma que supongo todos los días revisan su casilla para efecto de encontrar las notificaciones que lo hacemos. Eso ha acelerado costos, tiempo y todo lo demás. Es un gran mecanismo que se ha implementado. Y otro aspecto de los tantos que podría referir reside en el tema del juzgamiento anticipado del proceso, ¿no? Que es una figura importante que recoge la nueva ley procesal del trabajo. No es propio, no es, digamos, originario de la nueva ley procesal del trabajo. Viene ya desde el Código Procesal Civil, que se denomina juzgamiento anticipado del proceso. Esta figura permite que en ciertos casos, cuando se den las condiciones, la sentencia se emita mucho antes del tiempo previsto. No se aplica para todos los casos, pero de acuerdo más o menos a las pautas que venimos manejando durante este tiempo y ciertos criterios, ha venido, digamos, en un cierto ascenso el nivel, la cantidad, los índices de expedientes en los cuales nosotros, aplicando la figura, resolvemos antes del tiempo previsto en la ley, porque hay una norma que así lo habilita. Entonces, digamos que si en un tiempo normal, en un proceso ordinario laboral que inicia, por ejemplo, en enero, y estamos haciendo la audiencia de conciliación, por decir en el mes de abril o mayo, el juzgamiento anticipado del proceso se aplica durante esa audiencia, lo que significa que en ese mismo mes de mayo el juez ya está sentenciando, lo que significa que entre el inicio del proceso y el pronunciamiento del despacho han mediado 4 meses o 5 meses a lo mucho, en otras situaciones hasta menos, si es que le quitamos el mes de febrero que correspondía a vacaciones, ¿no? Así, mientras que si no se aplica esa figura y se sigue el trámite, digamos, normal, tendríamos que hacer una segunda audiencia de juzgamiento, lo cual alarga en 2, 3 meses más y luego la sentencia, ¿no? Entonces, es una buena práctica que se aplica. Y digamos que la Corte Superior de Justicia de Piura, en las reuniones anuales de monitoreo que hace el ETI laboral, que es el ente del Poder Judicial que controla estos, hemos recibido reiteradas, constantes felicitaciones por el alto índice de aplicamiento de la figura del juzgamiento anticipado. Doctor, y justamente, ¿me podría decir cuáles son las principales actividades que tienen programadas por el 7º aniversario del módulo corporativo laboral de la nueva Ley Procesal del Trabajo? Gracias, yo agradezco también la tribuna que nos dan este espacio porque nos permite de alguna forma publicitar estas actividades. Sí, al comienzo les agradecía por la invitación, porque estamos precisamente de aniversario y sí, tenemos previstas varias actividades.
dentro de ellas la clásica, que es la protocolar, con una ceremonia por aniversario, con palabras del caso. Ese día estará el presidente de nuestra corte acompañándonos, entre otros. Pero también realizamos todos los años, este no es la excepción, realizamos actividades de tipo académico. Tenemos previstas 2 conferencias con 2 jueces supremos sobre tema en materia laboral. Tenemos también proyectada una actividad de proyección social, o sea, con actividades y colaboraciones al interno del módulo para ir a algún lugar que se está haciendo las coordinaciones y llevar algún tipo de apoyo. Otra actividad que venimos realizando es también la programación de una jornada maratónica para el apoyo y descarga en varios temas, ¿no?, de los procesos. Digamos que no nos abastecemos ni en tiempo ni cantidad de juzgados y por lo tanto una maratón como parte de las actividades por aniversario lo hemos creído conveniente también para este año. Doctor Hilder, le agradecemos su presencia en Tribuna Jurídica y lo invitamos a despedirse de nuestra audiencia que nos ve todos los jueves. Yo agradezco la invitación, primero a Tribuna Jurídica, a usted por la invitación, por las preguntas formuladas que me han permitido explicar algunas cosas que asumo son de interés para los abogados y la comunidad, y a la vez para poder transmitir algunas de estas cosas que a veces no se conocen. Este espacio resulta particularmente importante en esta ocasión para que nosotros podamos manifestar estas cosas que creemos nos resultan relevantes. A veces lo explicamos a los abogados en particular cuando lo atendemos, pero espacios como estos resultan importantes para poder explicar estas cosas en sentido específico en algunas, en sentido genérico en otras. Así que también por intermedio de ustedes agradezco al presidente de la Corte por haber tenido incidencia en este programa que nos permite explicar diferentes temas hoy sobre la aplicación de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Gracias, doctor. De esta manera damos por finalizada la entrevista en Tribuna Jurídica. Ha sido un gusto poder dialogar con el doctor Elder Luján Segura y agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición y no olvides seguirnos a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de la Corte Superior de Justicia de Piura.